Ahí también está ingresando la compañera Gentile, compañera de la universidad. El chat, recuerden, compañeros, compañeras, que está habilitado para hacer un saludo, presentación, nos van diciendo de dónde son, dónde están. eh, y además, bueno, una vez que comience ya la exposición de Oscar, esta charla, muy requerida por nuestros compañeros y compañeras, pueden hacer preguntas. eh, Así que bueno, no se pierdan esa oportunidad. El compañero Pablo de Zapala, que se va sumando. Susana Acevedo de Buenos Aires. Claudia de Casa Patria Neuquén. Vas a hacer un encuentro muy federal, ¿eh? Ojo. Bien, está bueno, está bueno. Estos encuentros siempre ayudan y son necesarios. Acá me pasó el lugar. El sábado 25 a las 9:30 en la escuela 109 en Islas Malvinas y Belgrano en Centenario. Vamos a tener un encuentro y vamos a contar con la presencia de Oscar. Así que están todas y todos más que invitados, invitadas. Bueno, se siguen sumando compañeros y compañeras en un montón de lugares de Neuquén. Ahí estamos esperando un ratito para arrancar. Vamos a contar con la presencia del senador Oscar Parrilli, que nos va a estar contando un poco de qué se trata la famosa ley bases, ¿no? Que tiene tantos artículos. Eh, un segundito, por favor, ¿eh? Por ahí, como decía Caro, este es un encuentro que es súper solicitado porque en realidad también necesitamos, como ante este avasallamiento que hay de comentarios y en las redes y en la tele, eh, y que estar el avasallamiento que no tenemos, carecemos de información real. Así que bueno, le pedimos a Oscar, y obviamente siempre como buen militante dispuesto a estar presentes y a evacuar dudas y bueno, a compartirnos también esto, como para ir a la parte más técnica, pero también eh, más cercano a nosotros, y que seamos las células reproductoras de esto para transmitir la información a nuestros vecinos, vecinas, que también están pasando por la misma situación, de que por ahí se desconoce todas las reformas que se están planteando, y que bueno, es necesario saber qué se plantea cada una de ellas, ¿no? Eh, Sabemos que nos están vendiendo, que nos están rifando, pero bueno, también necesitamos tener esa información. La información siempre es poder, así que es bueno hacernos de herramientas y del conocimiento. Estoy viendo varias compañeras. Bueno, ahí está la compañera Pipa Cédola, la estoy viendo. ¿Cómo estás? Gran compañera también. Eh, la Iturbide está también. Nos voy viendo bien.
El compañero Chule Linares. Ya que no me van escribiendo en el chat a ver de dónde son, bueno, a los que voy reconociendo, los voy a ir mencionando. De varios compañeros de las universidades. A la compañera Mirna también, de Villa Langostura. La compañera Nancy Parrilli. Ahí Jorge Blanco también nos saluda, Leticia Colona desde Neuquén. Ahí se está conectando el compañero también Rodolfo Canini. El compañero Pichi Sagaceta. Bien. Recuerden que tienen el chat habilitado, si bien están, bueno, los micrófonos silenciados por una cuestión de organización, pero recuerden siempre que tienen el chat habilitado para saludarnos, para transmitir un mensaje y después se va a dar el espacio también a las preguntas, así que nosotros vamos tomando nota para después acercarle las preguntas a Oscar. Vayan pensando las preguntas desde ahora que después, si no van todas juntas, de qué se trata la ley bases, cómo va a afectar el articulado de esta ley a la provincia de Neuquén, ¿no? Cada uno de estos artículos. Oscar nos va a contar sobre todo del capítulo de hidrocarburos, ¿no? Tan importante para la provincia de Neuquén. También cuéntenos si ustedes en sus respectivos distritos, en sus respectivos lugares, están llevando a cabo alguna actividad, alguna acción para visibilizar de qué se trata esto, poder charlar con los vecinos, nada, que compartamos entre todos y todas las diferentes experiencias que van sucediendo en los diferentes barrios, así también nos podemos copiar en el buen sentido y podemos llevarlas a otros territorios, ¿no? Bueno, ahí ya somos 70 compañeros y compañeras de diferentes lugares. Yo los saludo desde el Instituto Patria, de acá de Capital Federal. Contarles de paso que bueno, el Instituto Patria viene haciendo muchísimas actividades en materia de formación política, en donde pueden participar quienes estén por acá por Buenos Aires, se pueden acercar, y si no, tenemos un montón de actividades de forma virtual, mismo lo que son los cursos de formación en los que pueden participar, y las comisiones de trabajo. Tenemos un montón de comisiones de diferentes temáticas a las cuales pueden acceder, y por supuesto la sede de la Casa Patria Neuquén, que conduce la compañera Nancy Parrilli, en donde también pueden acercarse y compartir con los compañeros, las compañeras, tanto de una reunión de coyuntura, como de un curso, como bueno, ahí van a encontrar muchas actividades para tener argumentos y poder seguir dando la discusión política, ¿no? Que es de lo que esto se trata.
Ahí lo estamos viendo a Oscar en pantalla. A ver, Oscar. Hola, Te escuchamos, Oscar. hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a los compañeros y compañeras que han trabajado para organizar esta actividad. Espero realmente que pueda ser de utilidad para todos y para todas. Y también, obviamente, muchas gracias a todos ustedes que están presentes por tener las ganas, la predisposición de encontrarnos, de escucharnos y, en definitiva, de tomar un poco de conocimiento de estos temas tan importantes que hoy tenemos en debate. Yo voy a hacer primero una introducción, voy a tratar de no ser muy largo, 15 a 20 minutos, y después abrir al debate, a la charla, con todos ustedes para que me hagan preguntas, porque a lo mejor uno cree cuáles son las cosas importantes y en realidad a lo mejor son otras que son las que a ustedes verdaderamente les interesan. Obviamente que lo que yo voy a plantear son tener herramientas, argumentos para oponerse a esto, pero no solamente por oponerse, sino tener claro cuáles son las razones políticas y cuáles son las razones metodológicas y además concretas y prácticas, por el cual no estamos de acuerdo con él. En primer lugar, hay cuestiones formales y hay cuestiones de fondo. Creo que lo más importante son las cuestiones de fondo, porque lo formal a veces se puede subsanar. Desde lo formal se habla de lo excesivo de las facultades delegadas, se habla de que es un proyecto, estos son 400 artículos entre los dos proyectos de ley, originalmente eran más de 800, se ha reducido bastante, y uno piensa, bueno, evidentemente cuando uno quiere tratar un tema, debería tratarlo específicamente. Y aquí, en estos dos proyectos de ley que tienen media sanción de diputados, tenemos la delegación de facultades, privatizaciones, reforma del empleo público, reforma de la ley de procedimiento, eh, reforma de los contratos de obra pública, eh, eh, moratoria impositiva, moratoria previsional, blanqueo, reforma impositiva, es decir, hay un sinnúmero de temas que deberían ser analizados cada uno por su lado y en todo caso, luego de analizado y discutido, tratarlo. Pero creo que evidentemente hay detrás de esto una intención de no generar debate por estos temas, y me parece que en el gobierno de Milei hay un profundo desprecio por el Parlamento, no solamente que no tiene mayoría, sino que además conceptualmente ellos desprecian al Parlamento y desprecian la forma eh, republicana de gobernar, y en definitiva lo demostraron con el DNU y obviamente con estos proyectos de ley, intenta de alguna manera, una vez que esto se apruebe, virtualmente cerrar el Congreso para tratar temas importantes. Estas son las cuestiones formales, pero las cuestiones de fondo tienen que ver, primero, nosotros no estamos negándonos a debatir y a discutir temas que tengan que ver cómo solucionar la grave crisis que enfrenta la Argentina, una crisis social, una crisis cultural, económica, y también tenemos que ser francos y sinceros entre nosotros que de alguna manera en la gestión del 2019 al 2023 hubo varios de los temas que dejó pendiente el macrismo, esa tierra arrasada que nosotros mencionábamos en 2019 cuando llegamos al gobierno, no lo hemos solucionado y hay temas que vienen de arrastre y que todavía hoy siguen teniendo vigencia. Y en ese sentido yo voy a retomar el documento de Cristina Kirchner del mes de febrero de este año, cuando ella plantea cuáles son los problemas estructurales más serios que la Argentina tiene. Y ahí en ese documento habla que estamos en desarrollo de la tercera crisis de deuda argentina en vida a la democracia. La primera fue la que se produjo durante el mandato de Alfonsino, terminó con la hiperinflación de Alfonsín y se había iniciado con las reformas
del año 76, la segunda fue con las reformas llevadas adelante con Menem y Cavalli, que terminó con la crisis del 2001, y la tercera, ella habla de esta crisis de deuda que tenemos hoy los argentinos, que está en desarrollo, que se inició en el año 2008, cuando el gobierno del presidente Macri toma el crédito de 27 mil millones de dólares, y que lamentablemente nosotros ese acuerdo con el fondo después lo convalidamos. Yo personalmente voté en contra, como varios de otros compañeros diputados y senadores, pero lo cierto es que fue nuestro gobierno el que convalidó ese crédito. Y esa deuda externa que tenemos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con los acreedores privados y además también un sinnúmero de contratos de servicios públicos, de prestación de los servicios públicos y de funcionamiento del Banco Central y de mantenimiento de la reserva, cuidado del trabajo argentino, son lo que llevan a esta crisis de deuda que tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos que estos problemas que la Argentina tiene, el presidente Milei los encara resolviendo el problema del déficit fiscal como si eso fuera el gran problema y sacando un DNU donde lo que hace es regula la economía, apertura de la economía, ordena privatizar, saca los controles del Estado con respecto al control de precios, no avala las paritarias, lleva adelante toda una política en contra del mercado interno, en contra de la mejora del salario de los trabajadores. Bueno, nosotros decimos, esta película ya la vimos. Esto fue lo mismo que ya se hizo en la década del 70 y el 90. Como dice Cristina y como lo reiteró después en el acto en Quilmes, estamos nuevamente ante un nuevo experimento liberal que nos lleva a un anarcocolonialismo y a un ajuste muy fuerte, muy perverso sobre el pueblo argentino, cuyo destino final no es otro que terminar como terminaron los anteriores ajustes del año 76 y de la década del 90. Desde el punto de vista conceptual, esta es la razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de ley y estamos propiciando que sea votado negativamente en general. Pero no para no discutir estos temas. Nosotros sí creemos que hay que discutir muchos de los temas que están ahí. Por ejemplo, la incorporación del capital privado a algunas empresas del Estado, sin duda, una modernización laboral, creemos que también es necesario debatirlo, una reforma impositiva, creemos que es urgente debatir una reforma impositiva, pero fundamentalmente referida a aquellos temas que tienen que ver con lo que se llaman el gasto tributario, que no es otro que privilegios fiscales que tienen los grandes grupos económicos y que no tributan impuestos. Estamos dispuestos a debatir una ley de blanqueo, creemos que es posible hacer una ley de blanqueo, estamos dispuestos a debatir la renegociación de los contratos y además estamos dispuestos también a darle facultades al gobierno para que renegocie contratos de servicios públicos absolutamente dolarizados y que hoy son una de las causales del aumento de las tarifas. Es decir, todos estos temas nosotros estamos dispuestos a discutirlo, a debatirlo, pero no en el sentido que está planteado en esta ley. Básicamente, les cuento que la ley de base tiene una declaración de emergencia que uno podrá objetarla desde el punto de vista si tiene más o menos facultades, los plazos, pero es propio de todas las leyes de emergencia que se dictan. No es para mí lo fundamental a discutir, pero sí lo más importante para discutir es que esta ley plantea una renegociación de contratos de obra pública, plantea una modificación de la ley de procedimiento administrativo, que lo que hace es prepara el terreno para que, así como hoy se denuncia la existencia de una industria del juicio laboral, generar una industria del juicio administrativo. Es decir, lo que en definitiva estamos haciendo con esta modificación a la ley de procedimiento administrativo es darle todos los prerrogativas o los beneficios a los estudios jurídicos, a los abogados que litigan contra el Estado y, en definitiva, darle a la contratista del Estado herramientas para que puedan pelear, discutir y, en definitiva, sacarle recursos
al Estado a través de los contratos que firma. Se incorporan figuras, por ejemplo, como el lucro cesante, que no existía. Se incorpora, por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo, en este momento establece que cuando la administración pública no contesta, se entiende que es negativo. Acá significa que si no contesta, eso significa que el Estado da favorablemente la petición de la contratista o de aquel privado que actúe en contra del Estado. También se salga el principio de solve repete. Eso quiere decir que cuando el Estado impone una sanción, antes de ir a la justicia, el administrado tiene que pagar y después ir a la justicia. Acá se revierte ese principio. Y además hay muchos temas que tienen que ver con la cuestión jurídica de los procedimientos administrativos, que básicamente todos están destinados a perjudicar al Estado y a como se llama, mi ley, a este Estado criminal. Esto como principio general. Hay también un artículo de la ley que establece las facultades al Poder Ejecutivo renegociar todos los contratos de obra pública. Nosotros le hemos propuesto ese artículo ampliarlo para darle facultades al Estado a renegociar también los contratos de servicios públicos con las empresas privatizadas y con la generación de energía y todo lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica. Esto lo excluyen específicamente porque en definitiva saben que allí está uno de los grandes beneficios que el macrismo le dio a los grupos económicos energéticos en la Argentina y que lamentablemente nosotros no solucionamos durante nuestra gestión. Ustedes recordarán que uno de los temas que el Banco Central, cuando asumió nuestra gestión en el año 2020, hizo un informe donde detallaba que se habían fugado, es decir, formado activos en el exterior, fuga de divisas por más de 86.000 millones durante la durante los 4 años de la gestión de Macri. De esos 86.000 millones, 22.000 millones correspondían a empresas relacionadas con el sector energético, lo cual demuestra claramente la alta rentabilidad, la alta ganancia que esos sectores energéticos tuvieron, producto precisamente de los contratos que se asignaron en la época del macrismo y que, reitero, lamentablemente nosotros no dejamos de ver. Pero hay dos temas que yo quiero referirme específicamente, porque son temas muy importantes y que pueden llegar a tener una importancia muy grande en nuestra provincia. Uno, y le voy a pedir que vayamos pasando algunas diapositivas que he preparado para que nos ayude a ir ordenando un poco la exposición. Así que, Caro, te pido que vayas planteando el tema del RIGI primero. El RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es decir, crea un régimen especial, la ley, de incentivar las grandes inversiones en la Argentina. Y esto, el gráfico que tenemos, es una comparación que hemos hecho entre el proyecto actual del RIGI, el régimen de inversión de las grandes inversiones, y un proyecto de ley que tiene media sanción del diputado, que correspondió a nuestra gestión, y que es el proyecto de ley que establece la industrialización en Bahía Blanca del gas que se saca de Vaca Muerta. El famoso proyecto de GNL. ¿Qué significa esto? Pasamos a la segunda. Esto significa, básicamente, es un programa denominado RIGI. Bueno, aquí está expresado, seguimos con la tercera, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Comparándola con pasamos a la tercera, que es el proyecto GNL. Es un programa para promocionar únicamente grandes proyectos de inversión en gas natural licuado. ¿Qué es el gas natural licuado? Bueno, el gas natural es que se procesa para ser transformado en forma líquida y luego exportarlo a los centros de consumo. Adelante. Lo que he hecho es la comparación entre estos dos proyectos, porque uno es el proyecto que nos manda el gobierno de Milei y otro es la postura nuestra, para que esté claro que no estamos en contra de promocionar e incentivar grandes inversiones. Ambos proyectos, los dos tienen media sanción de ley en diputados. Hay diputados que votaron los dos proyectos afirmativamente cuando tienen diferencias muy grandes. En los dos proyectos
hay beneficios fiscales para las empresas que invierten y fundamentalmente es pagar menos impuestos. Adelante. El monto mínimo, esto es importante. En el RIGI se establece como monto mínimo de inversión 200 millones de dólares. En el proyecto nuestro, 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con 200 millones de dólares ya no son grandes proyectos. Ya pueden ser proyectos pequeños y medianos y se abre la puerta a una cantidad de actividades que la verdad, evidentemente hay algún negocio atrás. Incluso ustedes recordarán que la ley vino con un supuesto error, que esos 200 millones se dividían entre 4 y 5 partes. Bueno, después corrigieron y que no era eso, pero evidentemente hubo alguien que metió la mano porque seguramente hay intenciones de que estos beneficios impositivos no sean para las grandes inversiones, como dice el proyecto GNL, de más de 1.000 millones, sino que pueda dar lugar a negocios más pequeños o más chicos. Adelante. ¿Cuáles son las actividades incluidas? En primer lugar, en el RIGI están todas las actividades. Minería, gas, petróleo, hidrocarburos, comercio, telecomunicaciones, agropecuarias, financieras, todas. Con lo cual también esto es preocupante, ya ahora lo vamos a ver. Para nosotros este proyecto es solamente referido a la industrialización del gas para exportar gas natural licuado. Son dos cosas totalmente distintas. Uno es para cualquiera y otro es específicamente para esto. ¿Por qué? Porque cada actividad económica puede tener distintos beneficios. Nosotros decimos, sancionemos el proyecto gas natural licuado y después si queremos hacer un proyecto para beneficiar las grandes inversiones en minería, en litio, agropecuarias, tratémoslo específicamente para cada uno de los casos y no en general como lo plantea el proyecto de RIGI. Adelante. Bueno, y acá están los beneficios. Acá se dan cuenta la diferencia. En primer lugar, derecho de exportación. El RIGI pone en cero y todo lo que se exporte no paga ningún derecho de exportación. En el proyecto nuestro establece entre 0 y 15% en función del precio que tenga la exportación, el valor de la exportación, porque el gas natural licuado se puede exportar a 7, 8 dólares el millón de BTU o a 20, 30 dólares. Obviamente, lo que nosotros estamos planteando, que depende del precio internacional, se cobren o no derechos de exportación. ¿Esto qué significa? Que si el proyecto va a ganar más plata de lo que tenía previsto, bueno, que esa plata sea coparticipada con el Estado argentino a través de los derechos de exportación. El impuesto país, ustedes saben que es un impuesto que se creó durante la gestión de Alberto, se elimina en el RIGI y en el del GNL se mantiene en el 17,5% que está vigente actualmente. Impuesto a las ganancias, estas son las ganancias que pagan las empresas. Actualmente es del 35%, después de una serie de deducciones. El RIGI lo lleva al 25%, nosotros lo llevamos al 30%. Dividendo. Esto es otro impuesto que se paga cuando las empresas distribuyen dividendos entre sus accionistas. En el RIGI es del 3,5%, nosotros el 7%. El impuesto al cheque. En el RIGI se elimina. Ustedes saben, el impuesto famoso a los débitos y créditos que pagamos todo, aquí se elimina. Nosotros está alcanzado el impuesto al cheque. Límite a la menor recaudación del impuesto. Acá no hay límite y nosotros le ponemos límite. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a decir cuánto es lo que está dispuesto a renunciar de impuestos. No es que un viva la pepa que viene cada uno y saca la plata o tiene el beneficio fiscal que quiera, sino que es el Estado el que va determinando el monto del impuesto que cede. Sigamos. La próxima. Bueno, eso era básicamente los impuestos. Como ven, hay una gran diferencia entre uno caso y el otro. Aspectos constitucionales. En la ley del RIGE se establece específicamente que cualquier norma nacional o local, digamos, ley provincial o ordenanza municipal. Por ejemplo, hay muchas provincias que prohíben la minería a cielo abierto, o hay algunas que establecen
algunos tributos locales en función del tipo de actividad. Bueno, el RIGI prohíbe absolutamente que las provincias o los municipios puedan modificar o crear algún impuesto. En la ley de GNL no se dice absolutamente nada, ni tampoco se entrometen los temas tributarios de las provincias y de los municipios, porque obviamente son facultades que tenemos. Este es un país federal, no es un país unitario. Aquí el RIGI obviamente que no lo, para nada considera este tema. Sigamos. Deben contener productos nacionales. ¿Qué significa esto? La obligación de poder contratar a proveedores locales, no solamente de insumos que tengan que ver con la explotación, como puede ser metalmecánica, como puede ser bueno, fierros, digamos, o actividades industriales importantes. En el proyecto de GNL establece que como mínimo los proyectos tienen que tener entre el 15 y el 50% de productos nacionales en función del avance del proyecto. Esto es, obviamente, porque a veces hay tecnología y hay elementos que no se fabrican acá y que se tienen que importar. Con lo cual nosotros lo que hacemos es damos un tiempo para que, comenzando con un 15% de productos locales, se llegue después a un 50% de proyectos locales. No, acá habla mineral, agua mineral, todas, es decir, en el RIGI la empresa que trae puede traer el agua, puede traer las toallas, puede traer absolutamente todo. No hay ninguna limitación ni ninguna restricción en el sentido de que se deban comprar los elementos aquí en la Argentina. Adelante. Sociedades, bueno, ¿quiénes son las sociedades que pueden ser beneficiadas por este régimen? Bueno, en el régimen puede ser sociedad constituida en el país o en el exterior. Es decir, son sociedades que absolutamente pueden ser de dueños anónimos, que no sepamos en definitiva quiénes son, y que estén constituidas en el exterior y que en definitiva, cuando hay algún problema, esas sociedades no estén sometidas a las leyes nacionales. En el tema del GNL son solamente sociedades constituidas en la Argentina y habilitadas en la Argentina para actuar en el ámbito comercial, cumpliendo obviamente la ley de Argentina. Puede ser el capital extranjero, obviamente, pero ese capital extranjero tiene la obligación de constituir las sociedades aquí en la Argentina y someterse a las leyes laborales, administrativas, comerciales, civiles, todas de las leyes argentinas. Adelante. Cuidado con el medio ambiente. No, en el RIGI no hay ninguna mención que resguarden el impacto ambiental de las inversiones y digamos, toda la actividad de la minería a cielo abierto no tiene, aún sin licencia social, no se requiere para nada que tenga que tener licencia social cualquiera de estos emprendimientos. Es más, en algún lado de la ley establece que le da orden a la justicia, que la justicia federal debe eliminar cualquier restricción que afecte la ley nacional si se trata de una ley provincial o municipal. En el proyecto de GNL estaba claro que se deben resguardar las normas de impacto ambiental y se deben hacer los estudios de impacto ambiental y además en el lugar donde se instalen debe tener la correspondencia y licencia social. Adelante. Bueno, y esto es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas veces se dice, tenemos los recursos naturales, vamos a aportar los recursos naturales y con eso va a ingresar las divisas. Bueno, en el proyecto de RIGI pueden dejar el 100% de los dólares en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que suponiendo exportan el gas natural licuado y eso genera, hay un convenio que ahora después me voy a referir, que habla de que en algún momento, en un lapso de 5 o 6 años, se puede llegar a exportar 15.000 millones de dólares anuales. Bueno, esos 15.000 millones de dólares anuales pueden quedar todos en el exterior. Es decir, se va el GNL y no ingresan los dólares. En el proyecto de GNL está la obligación de por lo menos ingresar los 50% de los dólares por exportación. Esto es objetable, yo tengo una opinión diferente, de todas maneras creo que es un avance muy grande en cuanto al proyecto del RIGI. Yo creo que aquí habría que además haberlo limitado,
que el 50% de los dólares que dejan afuera tiene que ser destinado al pago de intereses, pago del crédito o remisión de utilidades, si no, queda muy librado. Pero bueno, es una cuestión más específica. Pero aún así, por lo menos en el proyecto de GNL está la obligación de ingresar al Banco Central, obviamente, el 50% de los dólares de exportación. Esto es fundamental y esto es una de las partes más importantes por lo cual estamos, yo digo, no es que estamos que estamos vendiendo nuestro producto. En definitiva, lo que estamos haciendo lo estamos regalando, porque se van los recursos naturales y ni siquiera los dólares ingresan. Bueno, no sé si queda alguna más. Y, el abastecimiento interno. No se establecen condiciones para el abastecimiento interno, es decir, nosotros podemos tener problemas de abastecimiento de gas en el invierno porque es muy severo, porque lo que fuere. Aquí no se establece ninguna condición y pueden exportar sin necesidad de cubrir primero el mercado interno. El proyecto GNL se dice que pueden exportar una vez ha garantizado el mercado interno, es decir, que todos los argentinos tengamos el gas necesario para nuestro consumo, tanto industrial como domiciliario. Bueno, terminamos con esta parte. Este proyecto de ley fue definido por Cristina en este acto en Quilmes como el Estatuto Legal del Coloniaje, ¿no? La verdad que nos hace acordar a normas que teníamos en la etapa que éramos colonia, donde todos los recursos naturales nuestros estaban supeditados precisamente al interés del inversor, del acreedor o de quien era el titular de los dominios y de la soberanía nuestra. Este proyecto del RIGI se enlaza con el proyecto de blanqueo de capitales, que ayer lo planteamos, que es muy preocupante, porque en el blanqueo de capitales, ustedes saben lo que es un blanqueo. Un blanqueo significa básicamente de que el Estado en un momento determinado dice, no me importa si vos evadiste impuestos, no pagaste impuestos, porque no facturaste, porque tuviste actividad irregular, comercial, y tenés plata, lo que se llama depositada, no declarada legalmente. Yo te voy a dar la posibilidad de que a partir de ahora la legalice esa plata, pagues un impuesto y esa plata entre al circuito. En el blanqueo que plantea el macrismo y que está planteado en el proyecto de ley, no es solamente un blanqueo para la actividad comercial irregular. Lo que está planteado es que puede ingresar dinero de delitos que son condenados a nivel internacional, como trata de personas, narcotráfico, terrorismo internacional, venta de armas. Eso siempre estuvo prohibido. Este blanqueo no lo prohíbe. Es más, por primera vez este blanqueo de Macri permite que residentes extranjeros blanqueen dinero en la Argentina. Ustedes habrán escuchado al presidente Milei que en una oportunidad mencionó y dijo, no me importa dónde venga la plata, lo importante es que la plata venga. El problema es que la plata no viene sola. Si es la plata de un narcotraficante, atrás viene el narcotraficante. Si es la plata de trata de personas, atrás viene eso. Es decir, la plata tiene dueño, no es que viene sola. Entonces lo preocupante es que podría venir plata de delitos criminales internacionales como trata de personas, terrorismo internacional, narcotráfico o tráfico de armas, blanquearse e incorporarse al RIGI, con lo cual después tener los beneficios impositivos que le estamos dando, con lo cual estamos creando en la Argentina no ya una guarida fiscal para dineros ilícitos en el mundo, sino además un lugar donde junto con el dinero vengan a residir estos personajes que muchas veces están perseguidos en muchos otros lugares del mundo. Por eso, este tema del RIGI tiene que ver también con la cuestión de el blanqueo. Nosotros esto lo planteamos en la comisión y obviamente si se aprueba en general vamos a plantear de que estas cosas se saquen, porque estamos de acuerdo en que hay que dar la posibilidad para que se blanquee dinero que, digamos, se comerció irregularmente, pero no para que se traiga dinero producto de delitos internacionales. Además del blanqueo,
la tasa máxima que establece este blanqueo es del 15%, con el agravante que hasta $100.000 le cobran cero. Bueno, el blanqueo que nosotros habíamos propuesto arrancaba del 20%, es decir, el límite mínimo que nosotros le poníamos que tenía que pagar el que blanqueaba dinero era más alto que el máximo que plantea el proyecto de blanqueo de Macri. Él plantea como, perdón, de Milei, plantea como máximo el 15% y nosotros partíamos del 20%. Bueno, pero voy a ir ahora a otro, porque ya estoy viendo que hace como media hora que estoy hablando. Voy a referirme ahora al tema de la modificación de la ley de hidrocarburos, que tiene mucho que ver con nuestra provincia, y después vamos a abrir al debate, a las preguntas y a los interrogantes que nos quieran hacer. Así que, Caro, te pido que la primera filmina. Bueno, en esta filmina comparamos el actual régimen de hidrocarburos. ¿Cuál es el actual régimen? Es la ley 17.319, que es la ley de la época de Onganía, y que fue modificada, y la última modificación que tuvo esta ley de hidrocarburos fue con la ley federal de soberanía energética que se dictó durante la gestión de Cristina Kirchner, y algunas modificaciones que después se hicieron en la época de Macri. Básicamente, el régimen actual y lo que plantea la ley MAX, se llama así, ¿no? Base, donde modifican la ley de hidrocarburos. En el régimen actual, el objetivo del Estado con respecto a los hidrocarburos en la Argentina, es decir, el gas y el petróleo, es lograr la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento. En la ley base se prevé expresamente que se saca esto, se borra, y se pone como objetivo maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos. Es decir, ese es el objetivo, no es más la soberanía ni el autoabastecimiento. Adelante. ¿Esto qué tiene que ver? La política de precios. Nosotros, desde que se descubrió el petróleo en la Argentina, en 1907, la Argentina siempre estuvo trabajando para lograr el autoabastecimiento del petróleo, que nunca lo logramos. Hasta la aparición de Vaca Muerta, nosotros decíamos que Argentina era un país que tenía petróleo, pero no petrolero, porque no había saldos exportables. Bueno, en Neuquén tuvimos Loma en la Lata, donde hubo un gran desarrollo del gas y que exportamos prácticamente todo. Loma de la Lata se lo exportamos a Chile, que eso sería motivo de otro análisis. Pero ahora, gracias al descubrimiento de Vaca Muerta y fundamentalmente a la decisión de Cristina Kirchner del año 2013, cuando decide la estatización de YPF y después el contrato con Chevron, el iniciar la exploración de la explotación no convencional de Vaca Muerta, nosotros estamos en condiciones de llegar al autoabastecimiento de gas y de petróleo. Hoy esto se deja de lado. Cuando estamos por llegar a eso, ¿qué significa esto? Primero, con el régimen actual nosotros regulamos los precios internos con el barril criollo, es decir, los costos reales que tenemos en la Argentina. Ustedes habrán visto esa pregunta que yo le hago al secretario de Energía, que ni siquiera conoce los restos, los costos de la extracción del crudo en la Argentina, pero aún con los precios del barril de petróleo, todas las empresas ganan mucho dinero porque el barril de petróleo, barril criollo, está muy por encima de los costos que tienen las empresas para extraer el petróleo. Con la ley que quieren modificar, desaparece cualquier tipo de regulación y los argentinos vamos a pagar los combustibles al precio internacional. Es decir, nosotros, que vamos a ser un país que exporta gas y petróleo, que tiene gas y petróleo, vamos a pagar lo mismo, la nafta, el gasoil y el gas, que España, que Francia o que cualquier país de Europa que no tienen y que tienen que importar todo su gas y petróleo. Es decir, nos ponen a los precios internacionales. Adelante con la próxima. En el régimen actual, primero se debe cubrir el mercado interno, es decir, abastecernos realmente. Nosotros tenemos gas y petróleo, pero lo que nos faltaba eran los ductos. Faltan ductos para exportar el petróleo y también nos faltan gasoductos para llevar el gas al consumo de todos los argentinos. La última gran obra que se hizo fue el gasoducto Néstor Kirchner, se hizo
en la gestión anterior, ahora está paralizada y el reversal que se tiene que hacer, más la ampliación de eso, nos daría la posibilidad de abastecer de gas a todos los argentinos y además tener saldos exportables. Con la ley actual, primero se cubre el mercado interno y luego se generan los saldos exportables. Lo que tenemos que decir es que con la legislación actual se han llevado adelante todas las inversiones que se hicieron. Y la Argentina en los últimos 10 años ha multiplicado su explotación en gas y petróleo, de manera que no es necesario ninguna modificación para lograr inversiones en el gas y petróleo. Con la legislación actual ya hay inversiones. Bueno, con la ley de base se deja de lado el abastecimiento, el desarrollo interno y el abastecimiento. Y las empresas pueden exportar libremente sin limitación alguna. Es más, se habla simplemente de que deben comunicar los montos de exportación que llevan adelante. Adelante. Bueno, las importaciones solo se importa cuando esté en peligro o riesgo el mercado interno, y ahora vamos a poder exportar e importar a la vez si a las empresas les conviene, por algún motivo circunstancial o estacional, exportar en un momento e importar en otro, con lo cual nosotros vamos a equiparar nuestros hidrocarburos y los derivados de ellos a los precios internacionales. Hoy, ustedes saben, tenemos un precio de los combustibles, de la nafta, en aproximadamente 1.000 pesos, con un barril de 75 dólares, que es lo que está a nivel internacional. Lo quieren llevar a 90, y lo más grave que si mañana hay un conflicto internacional y el barril de petróleo se va a 100, 120 dólares, 150 dólares, como ya en algún momento ocurrió, esto significa que vamos a terminar pagando la nafta a valores constantes de hoy a 4.000, 5.000 pesos. Adelante. Bueno, las regalías. Esto es importante y tiene que ver con nosotros, con los neuquinos. En este momento la ley establece un mínimo de un 12% de regalías y un máximo del 18%. El promedio que se está pagando hoy es el 15%. En la nueva ley dice que el mínimo se eleva al 15%, pero en realidad se pone que se puede bajar, cosa que actualmente no se puede hacer. Con lo cual, nuevas áreas que la provincia pueda sacar a licitación, se ponen de acuerdo 4 o 5 empresas y lo llevan al mínimo, que es el 5%, y la provincia no va a tener más remedio que aceptar eso, porque son las reglas del mercado y son las empresas las que en definitiva van a determinar cuál es el precio que vamos a tener. Es decir, evidentemente, en caso de la regalía, esto va a afectar seriamente a los neuquinos y va a afectar seriamente al presupuesto de la provincia. Adelante. Y al vencimiento, ese es otro tema, al vencimiento de las actuales concesiones, y la provincia, por el artículo 124 de la Constitución del 94 y la ley corta que sancionó Néstor Kirchner, todos sabemos que los recursos naturales son de las provincias. Muy bien. Esto significa que la provincia define si licita o prorroga o cómo hace la concesión de un área petrolera. En la actual ley, que quiere sacar mi ley, le impone a la provincia la obligación de licitar y las condiciones en las cuales se debe licitar. Con lo cual, atrás de un supuesto ejemplo de transparencia, lo que lleva a esto es a pensar de que el día de mañana, si vence áreas que tenga YPF y que ha invertido, ha generado conocimiento, ha generado la curva de aprendizaje y lo quiere, se vence la concesión, la provincia se ve obligada a licitarla y a lo mejor puede caer en manos de cualquier empresa transnacional. Creo que esta es la última, no sé, Caro, si hay una más. Bueno, ¿cómo queda YPF? YPF ya ha iniciado la explotación de proyectos no convencional y tiene prioridad en el negocio, y es en este momento la empresa petrolera más importante que está desarrollando sus acciones en Vaca Muerta, que es hoy digamos la producción y la exportación, la producción más importante que hay de gas y petróleo. Con la ley base se deja YPF a que cualquier operadora, otros operadores internacionales, toda la inversión que ha desarrollado YPF no convencional y que efectuó en nuestro país, en definitiva con recursos de todos los argentinos, queden a expensas de cualquier empresa multinacional. Claramente hay una desprotección
de YPF y una desconsideración acerca de que YPF debe ser la empresa o la bandera insignia del desarrollo energético de los argentinos. Y creo que con esto terminamos. ¿No? No hay nada más. Bueno, muy bien. Disculpen si me extendí un poco. Sí, creo que sí. Ya hace más de 40 minutos que estoy hablando. Así que nada. eh, Muchas gracias por habernos escuchado y quedo para responder a las preguntas y los interrogantes que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ahí les recordamos a los compañeros y a las compañeras que pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Vamos a empezar con la primera que tenemos por el chat, que es, ¿cuán lejos o cerca estamos al día de hoy de conseguir esos 4 votos para rechazar la ley en el Senado? Buena pregunta. Buena pregunta, ojalá lo supieran. La verdad que por lo menos lo que se logró fue que no se sacara el dictamen. La intención del gobierno era sacar el dictamen esta semana. Hay muchas objeciones porque realmente hay proyectos caracterizados por incluso algunos opositores o semioficialistas, digamos, como muy generosos, muy obscenos, muy perjudiciales, y han sugerido modificaciones. La verdad que no quiero hacer un vaticinio de eso. Sinceramente, no lo sé. Nosotros lo que sí tenemos son los 33 votos de nuestro bloque y bueno, habrá que esperar la semana que viene. Primero si hay dictamen y después, en caso de que haya dictamen y haya tratamiento general, cuáles son las modificaciones que se animan a hacer los que votan en general, porque también si hay, eh, digamos, modificaciones formales o simplemente para cubrir con la forma, nosotros no la vamos a apoyar. Vamos a apoyar aquellas modificaciones que hagan a la esencia y que contengan el menor riesgo posible para los argentinos y evitar un poco lo que se llama control de daños, es decir, proponer modificaciones que verdaderamente eviten que estas leyes sigan adelante como están planteadas, porque si se le saca alguna cuestión formal y la esencia sigue vigente, nosotros no vamos a apoyar. El mecanismo establece que nosotros, si hacemos la modificación por más de 2/3, es decir, con 48 votos, diputados tiene que, digamos, para rechazar la nuestra, tiene que tener 2/3. Si nosotros modificamos por mayoría, nada más, vuelve a diputados y diputado aprueba por mayoría el texto original, queda vigente el texto original. De manera que es un resultado, es una situación incierta la que hoy tenemos. Perfecto. Bueno, ahí pregunta otra de las compañeras, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para oponernos a estas políticas? Primero, divulgarlos, hacer conocer a la opinión pública, que sepan que esta ley va a modificar su calidad de vida, va a incidir, hablar con los diputados y senadores. Nosotros somos 3 senadores por la provincia de Neuquén. Los 2 senadores que pertenecemos a Unión por Todos vamos a votar negativamente, pero hay otra senadora a la cual le pueden hablar, pueden pedirle. Y yo creo que lo que hay que hacer es difundir públicamente, que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Porque esto va a incidir en la calidad de vida de los argentinos, la función de fe. Ahí tenemos una más que dicen, ¿por qué no se conoce el valor real del barril de petróleo? Bueno, precisamente por Para eso. Chirilo. Sí, yo la información que tengo es una información extraoficial. Nosotros, incluso YPF dice que eso son cuestiones que hacen a su eh, reserva de información confidencial. Nadie te lo termina diciendo, pero por la información que hemos tenido en off de otros operadores y lo que conocemos del negocio, que habla de que depende de la zona, las áreas, digamos, el método, si es convencional, no convencional, no sé, estaría orillando entre 12 y 18, 20 dólares el barril. Y el costo del millón de BTU de gas, eso sí lo reconoció Chirilo,
es menos de $1. Ustedes saben que estamos pagando $3,90 el millón de BTU y que es lo que se paga al domiciliario. Incluso en algunos momentos, cuando viene el invierno, estamos pagando mucho más que eso. Con lo cual, si el costo es 0,90, si le pagamos $4, bueno, ya saben cuál es la rentabilidad y la ganancia que están teniendo las empresas que explotan el gas, que transportan y que distribuyen el gas. Oscar, hay una pregunta más que hace una de nuestras compañeras y es preguntarle en qué beneficia a la provincia de Río Negro cambiar este voto, ¿no? Que ahora va a ser positivo, según dijo el gobernador. Habrá que preguntarle al gobernador. Yo respeto mucho a los gobernadores, pero no estoy de acuerdo con la postura que toman. En el caso de Figueroa, él votó el proyecto de GNL y ahora dice que hay que votar el RIGI, que se contrapone totalmente. Ustedes saben, el proyecto GNL era un acuerdo, era una ley para darle cobertura legal a un acuerdo que había firmado YPF con Petronas, que es una empresa de Malasia, del Estado de Malasia. Ahora los malayos dicen, no, queremos el RIGI. Obviamente, al inversor extranjero, si le decís, te voy a perdonar 10 pesos de impuestos, está bien. Y si le decís, te voy a perdonar 20, bueno, mejor todavía. Es decir, no va a venir el inversor extranjero ni nadie a decir, no quiero pagar más impuestos. Con lo cual, la inversión está garantizada si sacamos el proyecto de GNL. No es necesario sacar el proyecto de RIGI. Y además, en todo caso, una vez sacado el proyecto de GNL, después analicemos si necesitamos un régimen especial de grandes inversiones para la explotación de la minería, del litio o de las agropecuario, pero analicémoslo en cada caso, no es lo mismo para todas las actividades económicas. Perfecto. Acá hacen, perdón, Mari, no sé si querías vos. Sí, sí, sí. No, justo estaba con la pregunta de Matías, que decía, bueno, una vez más agradecen, hay mucho agradecimiento, Oscar, y además de eso, hay muchos y muchas interesados en los dos PowerPoint presentados, los cuales agradecen y hay muchos compartiendo sus correos para compartirlo. No Vamos, sé si Oscar lo va a querer compartir. sí, 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 lo ponemos a Estaría disposición, no hay problema. buenísimo, pero bien, genial entonces. Ponemos pues, a través de Bien, Carol. la pregunta de Matías dice si se está preparando algún contraproyecto desde Unión por la Patria. No, en este momento nosotros propusimos que se trate el proyecto de GNL y lo que le hemos propuesto incluso a aquellos oficialistas disidentes o que tienen, que rechacemos el proyecto del RIGI y que trabajemos después, en base al proyecto GNL, trabajemos después en incentivos de grandes inversiones en actividades concretas. Una para la minería, para hidrocarburos, bueno, hidrocarburos puede ser también, ¿no? Que haya, en realidad yo creo que no necesita porque se está desarrollando sin necesidad de ningún beneficio especial, de manera que eh, esta actividad está absolutamente bien, digamos, bien incentivada. Pero en el caso de minería o del litio, si es necesario, estamos dispuestos a debatirlo. También, después nosotros hicimos en su proyecto, presentamos un proyecto de blanqueo que tuvo media sanción en el Senado. Ustedes recordarán que el impuesto al pague el blanqueo del fondo para el fondo era crear un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que era específicamente un blanqueo para aquellos que habían jugado divisas al exterior, que hay cifras de los organismos del Banco Mundial que habla que la Argentina es el tercer país después de Rusia, Inglaterra, Venezuela, que tiene argentinos que tienen dinero en las guaridas fiscales. Lo que planteamos es que se ponga en marcha ese blanqueo, que es una ley que ya tiene media sanción de Senado, perdón, y que puede tratarse en diputados. Y una vez terminado esto, veremos qué resultado tiene, le hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar en analizar cada tema por específico. Bien, bueno, como para ir terminando, Oscar, otra de las preguntas que hay, en realidad es más una consulta de cómo ves, cómo estás viendo vos el clima por ahí en la Cámara y con
con los otros senadores, también con las otras dos senadoras por nuestra provincia de Neuquén. Yo dije días pasados en una entrevista televisiva o radial, no recuerdo, que esperaba que no tener senadores teros. Ustedes saben lo que es un tero. El tero es un pájaro, un ave, que canta en un lado y pone los huevos en otro. Bueno, hubo diputados que uno los escuchaba hacer discursos enfervorizados, apasionados, algunos hasta casi lloraban, oponiéndose a los dictados de esta ley, y después lo votaban a favor. Caso de Loredo, de Córdoba, Tolifes, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo respeto a aquellos senadores que dicen, yo voy a votar esta ley porque creo en este modelo, creo en mi ley, creo en este proyecto. Yo creo que están totalmente equivocados, pero bueno, nadie tiene la verdad total, ¿no? Néstor siempre decía, cada uno tiene una verdad relativa. En ese sentido lo respeto porque están siendo coherentes con esa postura. Lo que creo que le hace mucho mal a la política y le hace mucho mal a nuestra función es la hipocresía. Es decir, estoy en contra de la ley, pero voy a votar a favor por A, por B, por C, porque me dieron esto, me dieron aquello, me presionan, me presionan. Entonces, si te presionan y por la presión vas a votar a favor estando en contra, buscate otro trabajo, ¿verdad? No es esto. En política nada es gratis. Política, cuando uno tiene que tomar decisiones, sabe que afecta intereses. Y sabe que a veces pisa callos que gritan mucho y que hacen mucho dolor y de sectores muy poderosos. Y no pregúntenle a Cristina Kirchner, cuando ella decidió llevar a Naciones Unidas una resolución con el canciller Héctor Timmermans, que se sancionó en septiembre del 2015, esa resolución que fue aprobada por más de 170 votos a favor, establecía que aquellos países que caían en default, si reestructuraban su deuda con más del 75% de acreedores aceptándolo, se hacía obligatorio para el resto de los acreedores. Esto fue un golpe muy fuerte a los fondos buitres a nivel internacional. A partir de esa resolución, los fondos buitres tuvieron que aceptar cuando hubo reestructuraciones de deuda, de acuerdo a esa característica. Bueno, haber llevado a Naciones Unidas un enfrentamiento con los fondos buitres, del poder que tienen en el mundo, del poder que tienen con los dirigentes políticos, haberla sancionado no fue gratis para Cristina Kirchner. Obviamente a eso se debe en gran parte todas las agresiones, las infamias y las persecuciones que le hicieron a ella y a sus hijos y que todavía hoy siguen. Bueno, esto es lo que ocurre cuando un dirigente político asume su responsabilidad. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros además fuimos víctimas de un fondo buitre que tenía menos del 8% de no aceptar y nos tensionó y extorsionó hasta el punto tal que después Macri le pagó más de lo que incluso se le veía con honorarios. Entonces, reitero, yo respeto a aquellos senadores que digan voy a votar a favor porque estoy de acuerdo, muy bien. Lo que me parece una hipocresía total es aquellos que dicen que no están de acuerdo y terminan votando a favor. Bien, te mentí, dije que era la última y no, hay bueno, ahí me están mandando más, pero teníamos los Ratito. compañeros de Rincón de los Sauces que hace una muy buena pregunta y es qué posición ha tomado el gobernador Rolando Figueroa y si ha tenido contacto con bueno, los senadores para tomar una decisión en conjunto y velar por el bienestar de los neuquinos y bueno, yo le agrego también de todos los argentinos y argentinas, ¿no? El diputado que responde a él, que es Santafilo, votó a favor de la medida de sanción. La senadora actual, no sé lo que hará, si la querés creer, pero las declaraciones que yo he escuchado es que él está de acuerdo con el RIGI y que está en principio de acuerdo con la ley Vázquez y con toda la reforma impositiva. Creo que se ha opuesto, ha dicho que no está de acuerdo con la modificación del impuesto a las ganancias, que para ser muy preciso, pero recordarán el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, es decir, pagan ganancias aquellos trabajadores que tengan ingresos a partir del 1.800.000. Eso afectaría a muchos trabajadores de la provincia de Neuquén, sobre todo relacionados con el petróleo, y en ese sentido creo que él ha manifestado que está en desacuerdo. Pero el resto de la ley creo que la prueba total.
Bien, bueno, para ir finalizando, porque Oscar tenía también un compromiso, es que los queremos invitar a todos y a todas en este encuentro que se va a dar en Centenario este sábado 25, Oscar, donde también va a estar presente. Es un segundo plenario de Unión por la Patria, así que va a ser a las 9:30 horas en la Escuela 109, ahí de la ciudad de Centenario, Islas Malvinas y Belgrano. Quedan habilitados los micrófonos para saludar. Eh, y bueno, qué más que decir que en estos momentos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a todos. Así que bueno, este no es la excepción. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Adiós. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros, Gracias, compañeras. Oscar. Gracias. Gracias. Gracias a todos.